El doctor Nathaniel Carter siempre ha estado preparado para tomar decisiones de vida o muerte en el quirófano, pero nada lo preparó para la batalla que lo espera fuera de él. Cuando salva la vida de Eleanor Bradford, una poderosa socialité con un pasado notorio, su profesionalismo no es recibido con gratitud sino con furia. Al acusarlo de mala praxis, Eleanor usa su influencia para iniciar una demanda destinada a destruir su carrera. Mientras la sala del tribunal se convierte en un campo de batalla, Nathaniel descubre que el hijo de Eleanor, Daniel, su distanciado mejor amigo de la escuela de medicina, encabezará la acusación en su contra. Obligado a navegar no solo por el escrutinio profesional sino también por la traición de una amistad que alguna vez fue querida, Nathaniel lucha por limpiar su nombre mientras los medios y el público observan cada uno de sus movimientos. Pero debajo de la superficie se esconde un secreto que podría cambiarlo todo. A medida que se desarrolla el caso, surge la verdad sobre la condición médica oculta de Eleanor, revelando una trama más profunda de odio y manipulación. Desgarrado entre la justicia y la compasión, Nathaniel se enfrenta a una elección: dejar que la amargura eche raíces o demostrar que, incluso cuando las probabilidades están en su contra, la integridad puede ser la victoria definitiva. Against the Odds es una historia apasionante y emotiva sobre lealtad, traición y la lucha por mantenerse firme cuando todo, y todos, parece decidido a derribarte. Nathaniel estaba sentado en su escritorio, con los ojos fijos en los archivos de los pacientes que tenía delante, y su mente ya estaba repasando a toda velocidad su agenda del día. Justo cuando iba a coger su café, su buscapersonas sonó con urgencia. Lo miró y frunció el ceño cuando vio el código: entrada crítica. Se levantó rápidamente, agarró su abrigo y salió de su oficina. En el bullicioso pasillo del centro médico Oak Ridge, el zumbido de la actividad se intensificó. Las enfermeras se movían con precisión y el aire estaba cargado de urgencia. Nathaniel detuvo a una enfermera cuando se acercaba a las puertas de urgencias. ¿Quién es el paciente?, preguntó. Eleanor Bradford, respondió la enfermera con un tono de precaución en la voz. Sesentona, de alto perfil. Se desplomó en su casa. Los paramédicos sospechan complicaciones cardíacas. Nathaniel frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, demasiado familiar. Eleanor Bradford era una mujer de la alta sociedad adinerada conocida por sus opiniones controvertidas, incluidas algunas declaraciones racialmente insensibles que habían aparecido en los titulares. Pero nada de eso importaba ahora. Prepara el quirófano. Yo entraré, ordenó con voz tranquila y profesional. Mientras se dirigía al quirófano, dejó de lado cualquier pensamiento sobre su reputación. Era una paciente que necesitaba ayuda y su trabajo era salvarle la vida. Las luces brillantes del quirófano brillaban mientras Nathaniel y su equipo trabajaban con precisión practicada. Los monitores emitían pitidos constantes y el aire se llenaba del aroma del antiséptico. Las manos de Nathaniel se movían con destreza, su concentración absoluta. Bisturí, ordenó, su voz era un ancla firme en medio del caos. Una enfermera le entregó el instrumento y él continuó trabajando metódicamente en el delicado procedimiento. Los signos vitales de Eleanor fluctuaban, su ritmo cardíaco era errático. Nathaniel sintió que la presión aumentaba, el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Eran momentos como estos los que le recordaban lo que estaba en juego en cada operación. Espera, Eleanor, murmuró en voz baja mientras trabajaba. Los minutos se convirtieron en horas, pero finalmente, el monitor mostró estabilidad. Nathaniel exhaló lentamente, sintiendo alivio. Miró a su equipo y asintió levemente. Está estable. Buen trabajo, todos. Se quitó los guantes y salió, sintiendo la familiar mezcla de agotamiento y satisfacción. La cirugía había ido bien, pero sabía que la verdadera prueba comenzaría cuando Eleanor despertara. Nathaniel estuvo junto a la cama de Eleanor a la mañana siguiente, con su historial en la mano. Sus ojos se abrieron y, por un momento, pareció desorientada. Vio cómo recuperaba la conciencia, su mirada se desplazó del techo estéril a su rostro. Su expresión se endureció casi al instante. Usted, espetó, con voz aguda a pesar de su estado de debilidad.
¿Qué está haciendo aquí? Nathaniel mantuvo la compostura y le ofreció una sonrisa profesional. Buenos días, señora Bradford. Soy el Dr. Carter. Yo realicé su cirugía. Estaba en estado crítico, pero se recuperó. Entrecerró los ojos y luchó por sentarse. Usted realizó mi cirugía, repitió, con incredulidad y enojo evidentes. Quiero un médico de verdad, no confío en usted. Señorita Bradford, dijo Nathaniel, manteniendo su tono neutral, le aseguro que recibió la mejor atención posible. Su condición era grave, pero está en vías de recuperación. Se burló, mirándolo de arriba a abajo con desdén. Quiero un médico diferente, alguien que sepa lo que está haciendo. Váyase. La expresión de Nathaniel permaneció inalterada, pero sintió el aguijón de sus palabras. No era la primera vez que se enfrentaba a este tipo de hostilidad, y probablemente no sería la última. Notificaré al director de su solicitud, dijo en voz baja, dándose la vuelta para irse. Mientras se alejaba, sintió que la tensión se acentuaba en su pecho. La hostilidad de Eleanor era más que el miedo de un paciente, era personal. La oficina de la doctora Karen Holloway era un refugio tranquilo del caos del hospital. Nathaniel entró y tomó asiento mientras ella levantaba la vista de su escritorio, con la preocupación grabada en su rostro. Escuché sobre la reacción de Eleanor Bradford, dijo, cruzando las manos. ¿Estás aguantando bien? Nathaniel asintió, aunque tenía la mandíbula apretada. No es nada nuevo. Ella insiste en otro médico. Sin embargo, no estoy seguro de que sea solo miedo. Holloway suspiró. Eleanor Bradford es influyente. Sus conexiones son profundas en esta ciudad y no le da vergüenza usarlas. Hemos tenido problemas con ella antes, nada como esto, pero es conocida por ser difícil. Nathaniel se reclinó, con la mirada firme. Si sigue presionando, podría complicarse. La expresión de Holloway se suavizó. Te respaldamos, Nathaniel. Eres una de las mejores y lo hiciste todo bien, pero quiero que estés preparada. Si la situación empeora, podría significar algo más que una simple queja de un paciente. Entendido. La voz de Nathaniel era firme, pero en su interior sentía el peso de sus palabras. No se trataba solo de la recuperación de Eleanor, se trataba de su carrera, de su reputación. Cuídate, añadió Holloway mientras se ponía de pie. Y recuerda, te respaldamos. Ofreció una breve sonrisa antes de irse. Mientras caminaba de regreso a su oficina, supo que la confrontación con Eleanor no había terminado, solo estaba comenzando. Nathaniel entró en el pasillo del hospital, su mente preocupada por los eventos de la mañana. Casi chocó con una figura familiar, alta, rubia y vestida con un traje impecable. Por un momento, se congeló. Daniel, dijo, con sorpresa en su rostro. Daniel Bradford parecía igual de sorprendido. Nathaniel, no esperaba verte aquí. Daniel hizo una pausa y sus ojos buscaron. ¿Trabajas en Oak Ridge? Sí, respondió Nathaniel con cautela. No sabía que estabas en la ciudad. La expresión de Daniel cambió y se volvió cautelosa. Estoy aquí por mi madre. Ayer trajeron a Eleanor. Nathaniel sintió que el aire se hacía más pesado entre ellos. Lo sé. Yo fui su cirujano. El silencio se prolongó, el peso de las palabras no dichas colgando entre ellos. El rostro de Daniel se tensó. No lo sabía. Ella no te mencionó. Su tono era neutral, pero Nathaniel podía sentir la inquietud. Fue una emergencia. Hice lo que pude para estabilizarla. Daniel asintió lentamente. Lo aprecio. Dudó, mirando hacia el pasillo. Es una mujer difícil. Espero que las cosas salgan bien. Los ojos de Nathaniel se encontraron con los de Daniel. Ya veremos. Mientras Daniel se alejaba, Nathaniel se quedó allí, con una sensación de hundimiento instalándose en su estómago. La reaparición de su ex mejor amigo,
Ahora de pie al otro lado de un conflicto en desarrollo, solo complicó las cosas. Sabía que lo que había comenzado como una cirugía de emergencia de rutina estaba a punto de convertirse en algo mucho más personal y mucho más peligroso. El capítulo termina con Nathaniel regresando a su oficina. La tensión aumenta mientras se prepara para la batalla que se avecina. Los pasos de Nathaniel resonaron en el vestíbulo del hospital mientras escudriñaba el pasillo, sintiendo el ritmo habitual del hospital, una mezcla de urgencia y rutina. Pero hoy, había un toque de tensión en la atmósfera. El personal intercambiaba miradas y las conversaciones eran silenciosas. Nathaniel, llamó una voz. Se giró para ver a la doctora Holloway acercándose, con expresión seria. Sostenía un sobre en la mano. ¿Qué es?, preguntó, aunque ya se le estaba formando un nudo en el estómago. Ella le entregó el sobre. Aviso oficial. Eleanor Bradford está presentando una demanda por mala praxis en su contra. La mano de Nathaniel se apretó alrededor del papel. De hecho, va a hacerlo. Holloway asintió, con los ojos llenos de simpatía. Está alegando negligencia, diciendo que usted gestionó mal deliberadamente su cirugía. Un silencio se cernió entre ellos mientras Nathaniel miraba el sobre. No se trata solo de la cirugía, dijo en voz baja. Se trata de mí. Lo sé, respondió Holloway. Está utilizando toda su influencia. Y con su nombre, los medios se lo van a tragar. Nathaniel sintió que el peso se calmaba. Se había enfrentado a prejuicios antes, pero nunca habían amenazado su carrera de manera tan directa. ¿Cuál es nuestro próximo paso? El equipo legal del hospital está preparando una respuesta, dijo ella. Pero tenemos que estar preparados para una pelea. Ella es poderosa y está decidida. Nathaniel asintió, con la mandíbula apretada. Entonces lucharemos. Mientras se alejaba, notó que varias enfermeras susurraban y lo miraban. Sintió que el aislamiento se apoderaba de él, la sensación de que las paredes se cerraban sobre él. La batalla ya no se limitaba al hospital, ahora estaba al descubierto. Nathaniel abrió la pesada puerta de vidrio del despacho de abogados de Daniel y sintió el familiar aroma a madera pulida y papel fresco al entrar. La recepcionista lo dirigió a una pequeña sala de conferencias. Se sentó y la tensión aumentó mientras esperaba. Cuando se abrió la puerta, Daniel entró con una máscara de profesionalismo en su rostro. Nathaniel saludó, ofreciéndole una mano. Gracias por venir. Nathaniel aceptó el apretón de manos, pero se mantuvo cauteloso. Estoy aquí para hablar sobre el caso de tu madre. Daniel se sentó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. Lo entiendo y quiero escuchar tu versión. Nathaniel sintió una chispa de esperanza. La condición de Eleanor era grave cuando llegó. Seguí todos los protocolos y realicé la cirugía lo mejor que pude. El resultado fue exitoso. Daniel asintió, pero no lo miró a los ojos. Ella insiste en que algo salió mal. Que ahora está peor que antes. Eso no es verdad, dijo Nathaniel con firmeza. Sus signos vitales estaban estables y se está recuperando como se esperaba. No se trata de su salud, se trata de mí. La mirada de Daniel finalmente se levantó y, por un momento, las paredes entre ellos parecieron caer. Nathaniel, quiero creerte. Pero ella es mi madre. Está convencida de que algo está mal y yo tengo que hacer mi trabajo. Nathaniel se reclinó, la decepción era evidente. Aunque eso signifique ir en mi contra. Los ojos de Daniel parpadearon con conflicto. No tengo elección. Soy su abogado. Es mi trabajo defenderla. El rostro de Nathaniel se endureció. Lo entiendo. Pero recuerda, la verdad saldrá a la luz. Espero que estés listo cuando lo haga. La habitación quedó en silencio mientras se miraban el uno al otro, la tensión era espesa. Nathaniel finalmente se puso de pie y salió, sintiendo la tensión de su amistad pasada con Daniel chocar contra el conflicto actual. Cuando salió de la oficina,
supo que la división entre ellos solo se había profundizado. El patio afuera del centro médico Oak Ridge era generalmente un lugar de breve respiro, donde tanto los pacientes como el personal recuperaban el aliento en medio del caos del hospital. Pero hoy, estaba lleno de periodistas, con sus cámaras y micrófonos apuntando como armas. Nathaniel salió del edificio, entrecerrando los ojos ante el flash de las cámaras. El zumbido de voces lo rodeaba. Dr. Carter. ¿Cuál es su respuesta a la demanda? ¿Es cierto que arruinaste la cirugía de Eleanor Bradford? ¿Cómo respondes a las acusaciones de prejuicio racial en tu tratamiento? Levantó una mano, tratando de mantener la compostura. No tengo comentarios en este momento. El equipo legal del hospital abordará cualquier inquietud. Pero las preguntas seguían llegando, cada vez más fuertes y agresivas. ¿Tienes miedo de perder tu licencia médica? ¿Crees que esta demanda tiene motivaciones raciales? Las manos de Nathaniel se apretaron a sus costados, pero mantuvo su rostro neutral. Tengo plena confianza en el proceso. Gracias. Se abrió paso entre los periodistas, sintiendo las miradas del personal del hospital sobre él. Dentro, se apoyó contra una pared, tratando de estabilizar su respiración. La presencia de los medios significaba que su lucha no se trataba solo de defender su trabajo, se trataba de defender toda su identidad. La sala de descanso estaba en silencio, el zumbido del refrigerador era el único sonido mientras Nathaniel estaba sentado solo, con una taza de café frío en sus manos. La oscuridad afuera reflejaba su estado de ánimo. El frenesí de los medios, la demanda, todo le pesaba mucho. La puerta se abrió con un chirrido y entró Greg Sanders, el jefe de seguridad. Hola, doctor. ¿Te importa si me uno? Nathaniel sonrió con cansancio. Adelante. Greg se sentó frente a él y estudió su rostro. Vi a los periodistas en la entrada. Está duro ahí fuera. Lo está, admitió Nathaniel. Y solo va a empeorar. Greg asintió y se reclinó en su silla. A la gente le gusta Eleanor, está acostumbrada a conseguir lo que quiere. Pero no dejes que se te meta en la cabeza. Es difícil no hacerlo, dijo Nathaniel, con la voz teñida de frustración. Hice todo bien y ahora soy yo el que está siendo atacado. Los ojos de Greg se suavizaron. Tienes mucha gente aquí que sabe la verdad, que te respeta. No lo olvides. Nathaniel logró esbozar una pequeña sonrisa. Gracias, Greg. Me ayuda a saber que tengo gente de mi lado. Cuando quieras. Greg le dio una palmada en el hombro. Superaremos esto. Cuando Greg se fue, Nathaniel miró su café, y el calor se fue desvaneciendo lentamente. A pesar del apoyo, el aislamiento que sentía seguía ahí. Estaba librando una batalla cuesta arriba, una en la que las probabilidades parecían abrumadoramente en su contra. A la mañana siguiente, Nathaniel estaba sentado en la oficina de la doctora Holloway, con una pila de papeles legales esparcidos sobre el escritorio entre ellos. Ella levantó la vista, con una expresión de determinación. Hemos revisado todo, Nathaniel. El hospital te respalda al 100% y estamos preparados para luchar contra esto. Nathaniel asintió, agradecido pero todavía cauteloso. ¿Cuál es el plan? Nos vamos a centrar en la evidencia médica. Presentaremos tu historial impecable, la documentación detallada de la cirugía de Eleanor y el testimonio de expertos para respaldar tus acciones. Es fundamental que demostremos que sus acusaciones no tienen fundamento. ¿Y si usa su influencia para influir en la opinión pública? Holloway se inclinó hacia adelante. Es un riesgo del que somos conscientes, pero la verdad está de nuestro lado. Solo tenemos que mantenernos firmes. Nuestra prioridad es protegerte a ti y la reputación del hospital. Nathaniel sintió una oleada de determinación. Estoy listo para lo que venga. El doctor Holloway sonrió. Bien. Iremos paso a paso. Y recuerda, no estás solo. Cuando Nathaniel salió de su oficina, el peso sobre sus hombros se sintió un poco más ligero.
El hospital lo respaldaba y él tenía un plan. Pero mientras caminaba por los pasillos, supo que la batalla que se avecinaba estaba lejos de terminar. La tormenta apenas comenzaba. Nathaniel entró en la sala de conferencias tenuemente iluminada, sintiendo la tensión ondular a través de sus músculos. La mesa era larga e imponente, con Eleanor y su equipo legal a un lado, y Nathaniel acompañado por los abogados del hospital al otro. Daniel se sentó frente a él, su rostro inexpresivo. La formalidad del entorno solo agregó peso al momento. Dr. Carter, comenzó Daniel, su voz neutral, entiende que la declaración de hoy es un examen formal con respecto a las afirmaciones hechas por mi cliente, Eleanor Bradford. Nathaniel asintió, su rostro tranquilo pero sus manos apretadas debajo de la mesa. Lo entiendo. Los ojos de Eleanor lo perforaron, llenos de desdén. Daniel prosiguió, hojeando documentos. Mi cliente afirma que usted gestionó mal su cirugía, causándole dolor y sufrimiento excesivos. ¿Puede explicar el procedimiento que realizó? Nathaniel respiró profundamente y relató los detalles con precisión. La señora Bradford presentó complicaciones cardíacas graves. Realicé un procedimiento de emergencia para estabilizarla. Se siguieron todos los protocolos y sus signos vitales indicaron un resultado exitoso. Eleanor se burló, con voz aguda. ¿Llama a esto un resultado exitoso? Nunca me he sentido peor. Nathaniel la miró fijamente. El dolor posoperatorio es común, señora Bradford, especialmente dada la gravedad de su condición. El procedimiento le salvó la vida. Los ojos de Daniel se movieron de un lado a otro y Nathaniel notó la ligera vacilación en la expresión de su viejo amigo. Doctor, ¿cómo responde a las acusaciones de que su atención fue inadecuada debido a prejuicios? Nathaniel tensó la mandíbula. Mi atención es constante, independientemente de los antecedentes del paciente. Las acusaciones son infundadas. La sala se sumió en un silencio tenso y Nathaniel percibió la tensión en la postura de Daniel. Creo que ya tenemos suficiente por ahora, dijo Daniel finalmente, con un tono cortante. Continuaremos con nuestra revisión. Cuando Nathaniel salió de la habitación, sintió el peso de la mirada de Eleanor y la incertidumbre en los ojos de Daniel. Las líneas estaban trazadas y el conflicto se había vuelto profundamente personal. Más tarde esa tarde, Nathaniel se unió al Dr. Holloway y al equipo legal en los archivos del hospital. Cajas de registros médicos y archivos los rodeaban mientras buscaban evidencia para apoyar su caso. El aire estaba denso por la concentración y los ojos de Nathaniel escanearon los documentos con precisión. Aquí, dijo el Dr. Holloway, sacando un archivo. Estos son los registros médicos de Eleanor de hace unos años. Nathaniel hojeó las páginas. Mientras leía, sus ojos se abrieron de par en par, tenía una condición cardíaca preexistente, una que nunca reveló. Estos registros indican que lo sabía. Una de las abogadas del hospital, Melissa, se inclinó. Si ella ocultó esta información, podría cambiar las reglas del juego. Esto demuestra que ya estaba en riesgo. Nathaniel sintió una chispa de esperanza. Esto podría ser lo que necesitamos. Si podemos demostrar que su condición ya era crítica, socavaría todo su caso. El Dr. Holloway le puso una mano en el hombro. Esto es bueno, Nathaniel. Pero debemos proceder con cuidado. Presentaremos esto en el momento adecuado. Nathaniel asintió, sintiendo una sensación de alivio. Por primera vez desde que comenzó la demanda, tenía un atisbo de esperanza. Pero también sabía que este descubrimiento solo aumentaría la tensión, especialmente cuando Daniel y Eleanor se enteraran. Nathaniel decidió correr un riesgo. Más tarde ese día, visitó la habitación del hospital de Eleanor, con el expediente en la mano. Hizo un último intento de razonar con ella. Señorita Bradford, saludó, manteniendo la voz tranquila. Ella levantó la mirada, con expresión gélida. ¿Qué quiere? ¿No ha hecho lo suficiente? Vine a mostrarle algo. Abrió el expediente y lo colocó en la mesilla de noche. Estos son sus registros médicos.
Indican que tenías una condición preexistente, una de la que sabías. Eleanor entrecerró los ojos. Eso es irrelevante. No lo es, dijo Nathaniel, con voz firme pero controlada. Esta condición era grave y te ponía en riesgo. La cirugía que realicé fue necesaria y exitosa según la información que teníamos. Si lo hubieras revelado antes, el procedimiento podría haber sido diferente. Se cruzó de brazos, despectiva. ¿Crees que puedes venir aquí y salir de esto hablando? No estoy tratando de salir de esto hablando, respondió Nathaniel. Te estoy dando los hechos. Pero estás eligiendo ignorarlos. Los labios de Eleanor se curvaron en una mueca de desprecio. Te arrepentirás de esto, Dr. Carter. Me encargaré de ello. Los ojos de Nathaniel se endurecieron. Entiendo tu enojo, pero mi trabajo es salvar vidas, y eso es lo que hice. Solo espero que lo veas antes de que sea demasiado tarde. Al salir de la habitación, supo que sus palabras habían caído en saco roto. El enfrentamiento solo había solidificado su determinación y él sentía el peso de la batalla que se avecinaba. Al regresar a su oficina, Nathaniel se desplomó en su silla, exhausto. La tormenta mediática afuera se había intensificado y su teléfono vibraba con mensajes, la mayoría de ellos notificaciones sobre la creciente cobertura de la demanda. Echó un vistazo a su bandeja de entrada de correo electrónico, llena de consultas de prensa y mensajes de preocupación de colegas. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Greg Sanders, el jefe de seguridad, entró con expresión sombría. Nathaniel, quería ver cómo estás. Las cosas se están saliendo de control. Ha habido algunas amenazas. Los ojos de Nathaniel se oscurecieron. ¿Amenazas? Llamadas de personas que dicen que te van a hacer pagar. Es la atención de los medios, la gente está reaccionando sin conocer los hechos. Nathaniel sintió que la tensión en su pecho crecía. Ya no se trata solo de la demanda. Se trata de la percepción. Greg asintió. Mira, estamos aumentando la seguridad, pero debes tener cuidado. Te respaldamos, pero esto se está poniendo serio. Gracias, Greg, dijo Nathaniel en voz baja. Te lo agradezco. Greg asintió con la cabeza antes de irse. Nathaniel miró fijamente su escritorio, el peso de la situación se asentó pesadamente. Ya no era solo un asunto profesional, era personal y peligroso. Se había convertido en un objetivo, no solo para Eleanor sino para aquellos a quienes ella había influenciado. Al otro lado de la ciudad, en la tenue luz de su oficina, Daniel estaba sentado solo, revisando la evidencia recién descubierta sobre el historial médico de su madre. Sus ojos recorrieron los registros y la realidad de lo que Nathaniel había presentado comenzó a calar. Los hechos eran claros, Eleanor sabía sobre su condición y eligió ocultarla. Se frotó las sienes, sintiendo que el conflicto lo desgarraba. Su lealtad hacia su madre era fuerte, pero su amistad con Nathaniel, y la verdad que vio en la evidencia, era igual de poderosa. El peso de su deber profesional lo oprimía y, por primera vez, se sintió realmente desgarrado. Un colega llamó a la puerta y sacó a Daniel de sus pensamientos. Hola, ¿estás bien? Has estado aquí durante horas. Daniel forzó una sonrisa. Sí, solo, estoy pensando las cosas. El colega asintió. Este caso es un desastre. Pero si alguien puede manejarlo, eres tú. Cuando la puerta se cerró, la mirada de Daniel volvió a los archivos de su escritorio. Su mente se llenó de dudas. Tenía que tomar una decisión, permanecer leal a su madre, a pesar de la verdad, o enfrentar sus acciones y arriesgarlo todo. El capítulo termina con Daniel sentado solo en su oficina, la luz se apaga a medida que cae la noche. La evidencia ante él pinta un panorama que ya no puede ignorar, preparando el escenario para una decisión crítica que determinará el curso del juicio y el futuro de su amistad con Nathaniel. La atmósfera en el departamento legal del Centro Médico Oak Ridge estaba cargada de tensión mientras Nathaniel se sentaba frente al Dr. Holloway y el equipo legal del hospital.
Papeles, registros médicos y gráficos cubrían la mesa, evidencia que habían reunido meticulosamente durante las últimas semanas. Las manos de Nathaniel se apretaron en el borde de la mesa mientras asimilaba el peso del momento. Melissa, una de las abogadas principales, habló primero. El juicio comienza mañana y debemos estar preparados para cualquier cosa. La evidencia que hemos descubierto sobre la condición no revelada de Eleanor es sólida, pero la forma en que la presentemos será fundamental. La doctora Holloway asintió, con los ojos fijos en Nathaniel. Necesitamos enfatizar tu profesionalismo, Nathaniel. Los hechos están de tu lado, pero la percepción lo es todo en estos casos. Nathaniel respiró profundamente. Estoy listo para presentar mi versión. Solo quiero que salga la verdad. Melissa se ajustó las gafas. El equipo de Eleanor saldrá a la palestra. Intentarán socavar tu credibilidad, así que debemos mantener la compostura en todo momento. La doctora Holloway extendió la mano y la colocó sobre su hombro. Tienes todo el apoyo del hospital. Creemos en ti. Nathaniel asintió levemente, agradecido por su confianza, pero la ansiedad lo carcomía. Sabía que, aunque estaban armados con la verdad, el juicio iba a ser una pelea, una que pondría a prueba no solo sus habilidades como cirujano, sino también su integridad como persona. A la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba llena de murmullos y el zumbido de la anticipación. Las paredes revestidas de madera y las filas de bancos hacían que el espacio se sintiera imponente, amplificando lo que estaba en juego. Nathaniel entró, con expresión tranquila, pero sus ojos se desviaron hacia Daniel, que estaba de pie en el lado opuesto de la sala, evitando su mirada. El juez, un hombre mayor con un comportamiento severo, llamó al orden al tribunal. Estamos aquí hoy para examinar las denuncias de mala praxis presentadas por la señora Eleanor Bradford contra el Dr. Nathaniel Carter. El abogado de Eleanor, un abogado experimentado llamado Wallace, se puso de pie. Señoría, mi cliente ha sufrido mucho debido a la negligencia del Dr. Carter. Ella confió en Oak Ridge Medical Center y, en cambio, recibió una atención deficiente. Mientras Wallace hablaba, Nathaniel sintió que las acusaciones le golpeaban como si fueran golpes. Miró de reojo a Daniel, que estaba. El juez permaneció en silencio, con la mirada fija en la mesa. A Nathaniel se le revolvió el estómago al saber que su antiguo amigo formaba parte del equipo que intentaba desacreditarlo. Cuando Melissa tomó la palabra, se mostró firme y serena. Señoría, las pruebas demostrarán que el Dr. Carter actuó no solo con profesionalismo sino con un cuidado excepcional. Las acusaciones de la señora Bradford no solo son infundadas, sino que se contradicen directamente con su propio historial médico, que no reveló. El juez asintió. Examinaremos todas las pruebas presentadas. Mientras continuaba el proceso, Nathaniel observó cómo Wallace pintaba una imagen de él como imprudente y podía sentir que la tensión aumentaba. Su profesionalismo estaba siendo cuestionado y lo que estaba en juego parecía más importante que nunca. Pero mientras Melissa esbozaba su defensa, vio que empezaban a formarse grietas, cambios sutiles en la sala a medida que los hechos comenzaban a salir a la luz. El día terminó con la tensión todavía espesa y Nathaniel sabía que la verdadera prueba llegaría cuando subiera al estrado. La sala del tribunal quedó en silencio cuando Nathaniel subió al estrado de los testigos, con el corazón palpitando fuerte. Podía sentir todas las miradas sobre él, colegas, periodistas y, sobre todo, Eleanor y Daniel. Se obligó a mantener la compostura mientras juró decir la verdad. Wallace no perdió el tiempo. Dr. Carter, ¿puede describir el procedimiento que realizó a mi cliente? La voz de Nathaniel era firme. La señora Bradford fue traída con una insuficiencia cardíaca grave. Realicé un procedimiento de emergencia para estabilizarla, lo cual era necesario dada su condición en ese momento. Wallace entrecerró los ojos. ¿Y usted sostiene que siguió todos los protocolos médicos? Sí lo hice, respondió Nathaniel con firmeza. Cada paso se tomó de acuerdo con el protocolo. Wallace se inclinó hacia adelante. Sin embargo, mi cliente afirma que experimentó un dolor y un sufrimiento indebidos. ¿Cómo responde a eso?
El dolor posoperatorio es típico, especialmente después de un procedimiento de esa naturaleza, explicó Nathaniel. La condición de la señora Bradford era crítica. La cirugía logró estabilizarla. El tono de Wallace se endureció. ¿No es cierto que usted, como cirujano negro, ha enfrentado quejas antes? Nathaniel sintió un destello de ira, pero mantuvo su expresión neutral. Mi historial habla por sí solo. Siempre he brindado la mejor atención posible, independientemente de los antecedentes de un paciente. Mientras Wallace continuaba con su línea de preguntas, Nathaniel podía sentir los ojos de Daniel sobre él, una mezcla de duda y algo más, algo que parecía arrepentimiento. Cuando fue el turno de Melissa, guió a Nathaniel a través de los detalles de la condición preexistente de Eleanor y cómo afectó su cirugía. Dr. Carter, si hubiera estado al tanto de la condición no revelada de la señora Bradford, ¿el enfoque habría sido diferente? Sí, respondió Nathaniel. Si ella hubiera revelado su historia, yo habría podido prepararme en consecuencia. Pero con la información que tenía, el procedimiento que realicé fue el mejor curso de acción. Melissa asintió, con voz segura. Gracias, Dr. Carter. No más preguntas. Nathaniel bajó del coche y sintió un gran alivio. Al pasar junto a la mesa de Daniel, notó el conflicto en los ojos de su antiguo amigo y, por un momento, se preguntó si la verdad finalmente lo estaba alcanzando. De regreso al hospital esa noche, la doctora Holloway llamó a Nathaniel a su oficina, con emoción en sus ojos. Nathaniel, hemos encontrado algo. Se trata del historial médico de Eleanor. Le entregó un archivo. Mira esto. Es un diagnóstico de un especialista al que vio hace 5 años. Sabía que su condición cardíaca se estaba deteriorando y decidió no compartirlo con ningún proveedor médico. Nathaniel escaneó el documento, con una sensación de reivindicación y frustración burbujeando. Esto demuestra que estaba ocultando información. La doctora Holloway asintió. Lo presentaremos mañana. Este podría ser el punto de inflexión que hemos estado esperando. Nathaniel sintió una oleada de esperanza. Es hora de que salga a la luz la verdad. Al salir de la oficina, sintió una renovada sensación de propósito. La evidencia estaba de su lado, y con esta nueva información, tenían una verdadera oportunidad de darle la vuelta al caso. Al día siguiente, cuando el juicio hizo un receso para el almuerzo, Nathaniel vio a Daniel en el pasillo. Decidido, se acercó, sosteniendo la nueva evidencia. Daniel, necesito hablar contigo. Daniel dudó, pero finalmente asintió. Se hicieron a un lado, lejos de los ojos de la sala del tribunal. ¿Qué es, Nathaniel? Nathaniel le entregó el archivo. Este es el historial médico no revelado de tu madre. Ella sabía sobre su condición y eligió no decírselo a nadie. Está usando esta demanda para ocultar su propia negligencia. El rostro de Daniel se tensó mientras leía el documento. Comenzó, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. No lo sabía. No lo sabías porque ella no te lo dijo, dijo Nathaniel en voz baja. Tienes una elección que tomar. Puedes seguir defendiéndola, o puedes dejar que la verdad salga a la luz. Los ojos de Daniel se encontraron con los suyos y, por un momento, el peso de su amistad y la traición se cernieron entre ellos. Necesito tiempo para pensar. Entiende, respondió Nathaniel. Pero ahora sabes la verdad. Depende de ti decidir qué hacer con ella. Mientras Daniel se alejaba, Nathaniel observaba, sintiendo la tensión del momento. La verdad finalmente había salido a la luz, y si Daniel decidía apoyar a su madre o no, todo lo determinaría. El capítulo termina con Nathaniel parado solo en el pasillo, con el peso del juicio presionándolo. Los siguientes pasos eran inciertos, pero sabía una cosa, había hecho todo lo posible para luchar por su verdad. Daniel estaba sentado solo en su despacho de abogados, el tenue resplandor de la lámpara del escritorio proyectaba largas sombras sobre los documentos esparcidos ante él. El historial médico de su madre estaba abierto, la verdad lo miraba fijamente.
Se reclinó en su silla, frotándose las sienes, sintiendo el peso de su decisión sobre él. Su lealtad a su madre tiraba de un lado, mientras que la verdad, y su amistad pasada con Nathaniel, tiraban de otro. Buscó su teléfono, dudó y luego marcó. La línea sonó una vez, 2 veces, antes de que una voz familiar respondiera. ¿Daniel? Era Nathaniel. La voz de Daniel sonaba tensa. Necesitamos hablar. Nathaniel se quedó en silencio por un momento antes de responder. Está bien, ¿cuándo y dónde? Mañana por la mañana. En mi oficina. Necesitamos aclarar las cosas. Nathaniel estuvo de acuerdo y colgaron. Daniel sabía que esta conversación lo cambiaría todo. Miró el expediente de su madre una última vez antes de cerrarlo. Era hora de tomar una decisión, una que destrozaría a su familia o le costaría un amigo para siempre. La sala del tribunal estaba en silencio cuando Daniel se puso de pie, el peso de su decisión claramente en sus ojos. Miró a su madre, que estaba sentada rígida, con una expresión desafiante, y luego a Nathaniel, cuya mirada permaneció firme, esperanzada pero cautelosa. Daniel se aclaró la garganta. Su señoría, me gustaría solicitar un breve receso. El juez asintió. Concedido. Volveremos a reunirnos en 20 minutos. Mientras la sala se vaciaba, Daniel se acercó a Melissa, la abogada de Nathaniel, y le entregó el expediente. Esta es la evidencia que necesitas. Mi madre sabía sobre su condición. Melissa miró el expediente, con sorpresa y alivio en su rostro. ¿Vas a renunciar? Tengo que hacerlo, dijo Daniel, con voz pesada. No puedo soportar saber la verdad. Melissa asintió, su expresión se suavizó. Estás haciendo lo correcto, Daniel. Nathaniel observó el intercambio, una mezcla de alivio y tristeza lo invadió. Daniel se giró para mirarlo. Voy a renunciar a ser su abogado. Debería haberlo hecho antes. La expresión de Nathaniel era ilegible. No es demasiado tarde. Gracias. Cuando el receso terminó y la sala se llenó nuevamente, Melissa presentó la nueva evidencia. Su señoría, tenemos pruebas de que la señora Bradford ocultó su condición médica al hospital. El doctor Carter actuó con la información que tenía y sus acciones estuvieron en línea con los estándares médicos. La expresión del juez cambió mientras revisaba los documentos. La atmósfera en la sala cambió. El peso de las acusaciones de Eleanor se alivió de repente cuando salió a la luz la verdad. La sala del tribunal zumbó con murmullos y el rostro de Eleanor palideció. Nathaniel sintió una oleada de esperanza cuando la evidencia cambió el impulso a su favor. Pero sabía que aún no había terminado. Cuando la sesión terminó por el día, Eleanor salió furiosa de la sala del tribunal, su rostro era una máscara de furia. Nathaniel la vio irse. La tensión aún persistía en el aire. Entró en el vestíbulo del Palacio de Justicia, tomándose un momento para recomponerse. De repente, hubo una conmoción. Eleanor se agarró el pecho, su rostro se retorció de dolor. Se tambaleó y luego, como en cámara lenta, se desplomó en el suelo. Nathaniel, gritó a alguien. Instintivamente, corrió hacia ella, su formación médica entró en acción. Arrodillándose a su lado, le tomó el pulso y gritó pidiendo una ambulancia. Señora Bradford, quédate conmigo, le instó, presionándole el pecho para estabilizarla. Los ojos de Eleanor se abrieron de golpe, llenos de confusión y miedo. Por un momento, no hubo ira, ni prejuicio, solo vulnerabilidad. Tú, susurró, con voz débil. Sí, soy yo, dijo Nathaniel, con un tono profesional pero tranquilo. Estoy aquí para ayudar. Llegaron los paramédicos y Nathaniel la entregó, con las manos todavía firmes. Mientras se la llevaban, sintió la ironía del momento, una vez más, estaba salvando la vida de la mujer decidida a arruinarlo. De vuelta en el centro médico Oak Ridge, Nathaniel estaba fuera de la habitación de Eleanor. Daniel estaba allí, su expresión era una mezcla de preocupación y alivio. ¿Cómo está?, preguntó Daniel,
con la voz tensa. Está estable por ahora, respondió Nathaniel. Pero necesita descansar. Daniel asintió, mirando sus zapatos. Quiero disculparme. Por todo. Nathaniel lo estudió. Hiciste lo correcto hoy. Defendiste la verdad. Los ojos de Daniel estaban cargados de arrepentimiento. Debería haberlo hecho antes. Dejé que me manipulara y casi arruiné todo, para ti y para el hospital. No es fácil ir en contra de tu propia familia. Dijo Nathaniel en voz baja. Lo entiendo. Se quedaron en silencio por un momento antes de que Daniel continuara. No sé si alguna vez aceptará lo que pasó, o si alguna vez me perdonará por renunciar. La expresión de Nathaniel se suavizó. A veces, la verdad tiene un precio. Pero tomaste la decisión correcta. Daniel levantó la mirada, sus ojos sinceros. Espero que algún día podamos superar esto. Me gustaría reconstruir lo que teníamos. Nathaniel vaciló, pero luego asintió levemente. Tal vez. Pero llevará tiempo. Mientras estaban fuera de la sala, la tensión que había definido su relación durante tanto tiempo comenzó a aliviarse, aunque solo sea un poco. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba repleta mientras el juez se preparaba para dar su veredicto. Nathaniel estaba sentado con las manos cruzadas, una tranquila determinación en su rostro. Eleanor, que todavía se estaba recuperando de su colapso, estaba ausente, pero su presencia flotaba pesadamente en el aire. El juez se aclaró la garganta. Basándonos en las pruebas presentadas, está claro que el Dr. Carter actuó dentro de los estándares médicos. Las acusaciones de negligencia y mala praxis son infundadas. Este caso se desestima. Una ola de alivio invadió a Nathaniel. Melissa le dio una palmadita en el hombro y sintió una sensación de victoria, aunque atenuada por el agotamiento de la batalla. Cuando la sala del tribunal se vació, Daniel se acercó, con expresión sincera. Nathaniel, me alegro de que haya funcionado. Yo también, respondió Nathaniel, con voz tranquila. Pero no se trata solo de ganar. Se trata de seguir adelante. Daniel asintió. Lo entiendo. Solo espero que podamos seguir adelante, juntos. Nathaniel ofreció una pequeña sonrisa, aunque el peso de todo lo que habían pasado todavía persistía. Ya veremos. Al salir de la sala del tribunal, Nathaniel sintió una mezcla de emociones, alivio, agotamiento y una cautelosa esperanza por el futuro. La batalla había terminado, pero las cicatrices permanecían. Pero por primera vez en semanas, sintió que podía volver a respirar. El capítulo termina con Nathaniel saliendo a la luz del día, el sol brillando mientras respira profundamente. La tormenta ha pasado, y aunque el camino por delante sigue siendo incierto, sabe que está listo para lo que venga después. Nathaniel estaba sentado en su oficina, el silencioso tic-tac del reloj en la pared era el único sonido que rompía el silencio. El veredicto había sido emitido, y la demanda de Eleanor Bradford oficialmente había quedado atrás, pero el peso emocional de todo eso persistía. Se quedó mirando los archivos en su escritorio, casos de rutina en los que había estado demasiado distraído para concentrarse durante el juicio. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. La doctora Karen Holloway entró, con una sonrisa en los labios. Nathaniel, solo quería ver cómo estás. ¿Cómo lo llevas? Nathaniel exhaló, recostándose en su silla. Aliviado, supongo. La demanda ha terminado, pero... Pero todavía llevas algo de eso encima, terminó la doctora Holloway, sentándose frente a él. Eso es de esperar. No fue solo una batalla legal. Fue personal. Nathaniel asintió, pasándose una mano por la cara. Perdí más de lo que esperaba. No solo luché para limpiar mi nombre. Luché para mantener intacto todo lo que construí. Te hace darte cuenta de lo frágil que es todo. La expresión de la doctora Holloway se suavizó. Fuiste fuerte durante todo esto, Nathaniel. Y no solo te protegiste a ti mismo,
protegiste la reputación de este hospital. No lo olvides. Nathaniel esbozó una pequeña sonrisa. Gracias, Karen. Eso significa mucho. Ella se levantó de su asiento, apoyando brevemente la mano en su hombro. Tómate tu tiempo para procesar todo. Pero no pierdas de vista lo que viene después. Tienes un futuro aquí, y es más brillante que nunca. Cuando ella se fue, Nathaniel miró los archivos de nuevo, pero esta vez, no parecían tan abrumadores. No solo estaba dejando atrás el juicio, estaba recuperando su vida. Más tarde ese día, Nathaniel estaba sentado en la sala de descanso del hospital, bebiendo una taza de café, cuando vio entrar a Daniel. La tensión entre ellos era palpable, pero Nathaniel asintió, reconociendo su presencia. Daniel dudó antes de acercarse, parándose torpemente en el borde de la mesa. Nathaniel, ¿te importa si me siento? Adelante, respondió Nathaniel, haciendo un gesto hacia la silla frente a él. Daniel se sentó, sus manos se movían ligeramente mientras hablaba. Te debo una disculpa. Dejé que las cosas fueran demasiado lejos. Dejé que la ira de mi madre, su influencia, me cegaran a la verdad. Debería haberme retirado del caso antes. Nathaniel lo estudió, su expresión era ilegible. No fue una situación fácil para ninguno de los dos. Entiendo por qué te sentías atrapado entre la lealtad a tu madre y lo que era correcto. Debería haberlo pensado mejor, dijo Daniel, con la voz ligeramente quebrada. Fuimos amigos una vez. Sabía el tipo de hombre que eres, pero aún así dejé que ella me convenciera de lo contrario. Los ojos de Nathaniel se suavizaron, pero había un tono cauteloso en su tono. Aprecio la disculpa, Daniel, pero la confianza es más difícil de reconstruir que de destruir. No solo representaste a tu madre, fuiste parte de algo que podría haber arruinado mi vida. Daniel hizo una mueca ante la verdad en Nathaniel dijo, lo sé. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo, quiero intentarlo. Arreglar las cosas, si me lo permites. Nathaniel miró su café por un momento, considerando sus palabras cuidadosamente. Ya veremos, Daniel. Tomará tiempo y no estoy seguro de que las cosas puedan volver a ser lo mismo. Daniel asintió, aceptando la respuesta con tranquila resignación. Gracias. Eso es más de lo que merezco. Cuando Daniel salió de la sala de descanso, Nathaniel sintió que el peso de la conversación se asentaba. Se había disculpado, pero el perdón era un viaje que aún no habían comenzado. 2 semanas después, Nathaniel fue llamado a la habitación privada de Eleanor Bradford. Le sorprendió la solicitud, pero fue de todos modos. Cuando entró, Eleanor estaba en la cama, frágil y más débil de lo que la había visto nunca. Su cabello plateado, una vez peinado de manera inmaculada, estaba lacio y su voz era apenas un susurro. Doctora Carter, dijo, su tono carecía del veneno que alguna vez tuvo. Nathaniel estaba de pie junto a su cama, profesional y tranquilo. Señorita Bradford, ¿cómo se siente? Ella se rió suavemente, aunque era más bien una voz áspera. No mucho tiempo en este mundo, supongo. He estado luchando contra tantas cosas, pero he perdido más de lo que he ganado. Nathaniel permaneció en silencio, dejándola continuar. Sé que debes odiarme, dijo, cerrando los ojos revoloteando. Pero quería agradecerte, por salvarme. 2 veces, supongo. No te odio, respondió Nathaniel en voz baja. Nunca lo he hecho. Solo estaba haciendo mi trabajo. Los ojos de Eleanor se abrieron de nuevo, brillando con lágrimas contenidas. Estaba equivocada contigo. He pasado tanto tiempo aferrándome a ideas, al miedo, que no vi la verdad. Eso es algo con lo que tendré que vivir el tiempo que me quede. Nathaniel asintió, su voz suave pero firme. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Esbozó una débil sonrisa y su respiración se entrecortó. Tal vez no. Pero para mí es demasiado tarde. Mientras se quedaba dormida, Nathaniel permaneció de pie un momento más, sintiendo una extraña sensación de cierre.
Eleanor había reconocido, a su manera, el peso de sus acciones. Salió de la habitación sabiendo que le había ofrecido la última bondad que podía mostrarle, compasión, a pesar de todo. El sol se estaba poniendo cuando Nathaniel salió al patio del hospital, necesitando un momento de tranquilidad después de la visita con Eleanor. Encontró a Daniel sentado en uno de los bancos, mirando la luz que se desvanecía. Nathaniel dudó un momento antes de sentarse a su lado. Daniel lo miró y una triste sonrisa se dibujó en su rostro. «Ella pidió verte, ¿no?» «Sí, lo hizo», respondió Nathaniel. «¿Cómo estaba?», preguntó Daniel, con la voz cargada de emoción. «Frágil. Pero, reflexiva», dijo Nathaniel con cuidado. «Ella sabe que se equivocó». Daniel suspiró y dejó caer los hombros. «Me alegro. Ojalá lo hubiera visto antes». Nathaniel asintió, el silencio entre ellos se llenó con el peso de todo lo que no se había dicho. «Hemos pasado por mucho, Daniel. Más de lo que cualquiera de los dos esperaba. Pero si hay algo que toda esta situación me ha enseñado, es que las cosas no son blancas o negras. Son complicadas». Daniel se volvió hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y esperanza. ¿Eso significa que hay una oportunidad para que reconstruyamos lo que teníamos? Nathaniel se quedó en silencio durante un largo momento antes de hablar. Tal vez. No es algo que sucederá de la noche a la mañana, pero creo que podemos intentarlo. Daniel sonrió, una sonrisa real esta vez, pequeña pero sincera. Eso es todo lo que podía esperar. Se sentaron en silencio, mirando los últimos rayos del sol esconderse en el horizonte, dos hombres al comienzo de algo nuevo, una amistad que tal vez nunca volvería a ser lo que alguna vez fue, pero que tenía el potencial de convertirse en algo más fuerte. Nathaniel regresó a su oficina a la mañana siguiente, sintiéndose más ligero que en meses. El juicio había quedado atrás, las relaciones en su vida, aunque tensas, estaban empezando a sanar y su pasión por su trabajo se había reavivado. Se sentó en su escritorio, moviendo las manos sobre los expedientes de los pacientes que estaba a punto de ver, y sonrió. Sabía que siempre habría desafíos por delante, prejuicios, pacientes difíciles, las presiones del trabajo, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Había superado la tormenta, marcado pero intacto, y con cada día que pasaba, seguía avanzando. Cuando tomó el primer expediente de paciente y lo leyó, Nathaniel sintió una sensación de paz. Había ganado la batalla por su carrera y, lo que es más importante, por su sentido de sí mismo. Fuera lo que viniera después, estaba listo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía como algo que esperar con ilusión.